Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación de este informe Dataset Venezuela 2021, un news donde van a mostrar parte de sus investigaciones de cuentas de Twitter relacionadas con propaganda del Estado venezolano. A continuación, Adrián González, ingeniero y director de Cazadores de Fake News, quien nos aportará más información sobre este informe. Bienvenido, Adrián. Hola, buenos días a ¿Cómo todos. estás? Muy bien, Fito, gracias por estar por acá y acompañarnos. Gracias a todas las personas que estén viendo esta transmisión de Cazadores de Fake News. Este es el segundo informe que publicamos en 2 semanas. La semana pasada, el día jueves, publicamos el informe Periodistas Difamados, un estudio de 2 años sobre distintas campañas de difamación contra medios y contra prensa venezolana que hemos analizado en Twitter. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este dataset que llamamos el dataset Venezuela 2021, que fue publicado por Twitter, por Transparencia Twitter, el día 2 de diciembre del año 2021. Vamos a ponernos por acá así. Antes de nada, tenemos el chat de YouTube deshabilitado, así que todas las preguntas las vamos a estar recibiendo a través de la etiqueta las 277 cuentas en Twitter. Escriban sus preguntas a través de esta etiqueta y por allí estaremos interactuando con ustedes al final de la presentación. Igual cabe destacar que esta presentación es en vivo, pero va a quedar en el canal de YouTube de Cazadores de Fake News para que puedan acceder a esta presentación en diferido. Bien, vamos a hablar sobre distintas operaciones de información sobre Venezuela que han sido publicadas por Twitter desde el año 2019. En la sección de operaciones de información de Twitter Transparencia, hasta el momento han sido publicados varios datasets, 4 datasets en total, sobre operaciones de información que fueron desarrolladas en Venezuela. En enero del año 2019 se publicaron 2 datasets diferentes con 1960 cuentas que son venezolanas y que están involucradas en manipulación de plataforma. En junio, el mismo año, publicaron 33 cuentas venezolanas adicionales y en diciembre de este año, que es el dataset del cual vamos a hablar, fueron publicadas 277 cuentas venezolanas, ¿no? Esta sección de operaciones de información y las divulgaciones que hace Twitter forman parte de un esfuerzo que tiene la red social para visibilizar de qué forma se manipula, si existe manipulación por parte de estados de la plataforma. Y básicamente lo que se entrega es información en forma de los tweets, un archivo con todos los tweets de cada una de estas operaciones, imágenes también, archivos multimedia y información de cada una de las cuentas que fueron, que son mostradas en estos datasets, ¿no? En términos generales son resúmenes o son, mejor dicho, selecciones de cuentas que forman parte de las operaciones de información de este tipo de redes, ¿no? No son entregas completas de las redes completas porque representaría muchísima data, ¿ya? Por ejemplo, la data que fue publicada en enero de 2019 es bastante difícil de estudiar porque son varios gigas, son más de 5 gigas de información, ¿no? En el caso de diciembre de 2021 hay muchas cuentas, pero la data es bastante más manejable. Entonces es importante recalcar esto, es una muestra y esto es importante porque por algo que vamos a hablar al final relacionado con los tuiteros de la patria. Vamos a entrar de lleno a lo que es el dataset Venezuela 2021. Esto que está acá es un grafo de menciones de cada una que fue armado con los tweets que aparecen en el dataset Venezuela 2021.
las menciones, o mejor dicho, el grafo las líneas que existen entre los nodos de esta red son extraídas de las menciones que aparecen en los tweets, en el texto de los tweets. De esa forma se pueden establecer diversos grupos y más o menos las conversaciones que estaban realizando, ¿no? Recuerden que esto está derivado de la información de las 277 cuentas, pero en este grafo aparecen más cuentas. Aparecen cuentas, por ejemplo, en el lado derecho se ve la cuenta de Nicolás Maduro, que es una cuenta que actualmente funciona, pero que fue mencionada por alguna de las 277 cuentas del dataset. Hay varios grupos, hay dos grupos de Venezuela, hay dos grupos de cuentas de Venezuela. En primer lugar, un grupo que llamamos Venezuela A en el informe, que está compuesto por 28 cuentas de comportamiento híbrido, es decir, semi-automatizado, que retuitearon o mencionaron contenido del gobierno bolivariano de Venezuela. El grupo Venezuela B, otro pequeño grupo de nada más 18 cuentas, lo que hicieron fue publicar, son cuentas o eran cuentas similares a bot que publicaron mensajes relacionados con la campaña de defensa de Alex Saab en Twitter, mencionando a funcionarios de los gobiernos de Cabo Verde, de Venezuela, y a la Comunidad Económica de África Occidental, ECOWAS. Adicionalmente, hay otros dos grupos que a simple vista no tienen relación con Venezuela. Un grupo grande de cuentas, de 213 cuentas, que hacen un 40% de los tweets del dataset, conformado por cuentas mexicanas que estaban realizando amplificación de forma coordinada y no auténtica, digamos, un laboratorio mexicano de amplificación de tendencias, en el cual aparecen algunas tendencias, hay rastros, hay residuos de algunas tendencias que fueron impulsadas por otra red en Venezuela, por otro laboratorio en Venezuela, en el año 2020, y eran tendencias difamatorias contra Juan Guaidó. De eso vamos a hablar. Y por último, un grupo de cuentas colombianas que impulsaron algunas tendencias difamatorias y comerciales en Colombia. Esta es más o menos una métrica de lo que son cada uno de los grupos. Los grupos Venezuela A y Venezuela B tienen 28 y 18 cuentas respectivamente. El grupo México tiene más cuentas, son 213 cuentas, pero es menos de la mitad de los tweets. Y el grupo Colombia tiene 12 cuentas. Aparte hay 6 cuentas que nosotros no pudimos clasificar en ninguno de los grupos anteriores, porque realmente no tienen características comunes, pareciera que fueran cuentas aisladas. Esas están fuera quedaron fuera de lo que es el estudio, pero representan menos del 0.01% de todos los tweets en el dataset. Y esta es una representación gráfica de cómo fueron publicados los tweets de cada uno de los grupos a lo largo del tiempo. El grupo Venezuela A publicó gran cantidad de sus tweets en los años 2013 y 2014, aunque funcionó hasta principios del año 2021. Y el grupo México, por ejemplo, la gran mayoría de los tweets del grupo México fueron publicados desde principios del año 2021. Vamos a hablar del grupo Venezuela A. En el grupo Venezuela A se caracteriza porque los tweets publicados por las cuentas de este grupo estaban siendo publicados en Twitter a través de una red o mejor dicho, un grupo de aplicaciones externas especiales que son diferentes al cliente de Twitter para Android, que es lo que más se utiliza en Venezuela, Twitter para web, para ordenadores personales, o Twitter para iPhone. Estas son aplicaciones especiales que fueron desarrolladas para hacer principalmente retweet a medios chavistas o a líderes políticos del chavismo venezolano. En la última fase del contenido que fue generado por esta red, solamente se retuiteaban tweets de la cuenta @NicolásMaduro. Y esta es una representación gráfica donde se ven las marcas que dejaron todas las 28 cuentas
desde el año 2012, aquí abajo a la izquierda, hasta el año 2021. Está dividido más o menos en 3 fases. Una primera fase desde junio de 2012 hasta octubre de 2015, donde habían gran cantidad de aplicaciones distintas que estaban retuiteando contenido de medios chavistas y contenido generado por colectivos digitales chavistas. Aquí llama la atención una serie de cuentas que están representadas en color amarillo que tenían nombres de animales. Nombres como por ejemplo Babo, Cachama, Cachicamo, Cardenalito, Cunaguaro, etcétera, que funcionaron desde enero del año 2014 hasta finales del año 2014. Luego, en una segunda fase, desde noviembre del año 2015 hasta noviembre del 2017, las 28 cuentas prácticamente lo que estaban era retuiteando contenido de algunos líderes del chavismo venezolano, como Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y Delcy Rodríguez, la antigua cuenta de Delcy Rodríguez que ya no existe actualmente, bueno, fue suspendida y actualmente usa otra. Y a partir del año 2010, de diciembre del año 2017 hasta enero del año 2021, las cuentas, que habían varias cuentas con nombres diferentes, lo único que estaban haciendo era retuiteando contenido de Nicolás Maduro. Eso a nosotros nos llamó la atención en algún momento y nos dimos cuenta que los tweets publicados por Nicolás Maduro durante mucho tiempo estaban inflados de alguna manera, tenían más retweets, tenían indicios de que estaban siendo inflados en la cantidad de retweets de forma no auténtica. Eso lo vamos a explicar adelante. Esto es las distintas fases que hubo para esta red de cuentas, ¿no? Estamos hablando específicamente del grupo A, Venezuela A. Aquí se ven claramente de cómo desde diciembre del año 2017 en adelante, todas las cuentas que funcionaron que tienen color rojo, estaban retuiteando contenido de Nicolás Maduro. Cada uno de los tweets. El tamaño de los círculos es la cantidad de tweets publicadas por mes. O sea, aquí pueden haber más de 200 tweets que fueron retuiteados solamente por esta cuenta que tiene este user ID, digamos, dígito de identificación de Twitter. Que nosotros no publicamos los nombres que aparecen en el dataset por cuestiones de privacidad. Esta gráfica es interesante. Es el patrón de publicación de los tweets de 2 cuentas que aparecieron en el dataset, que tienen 2 Twitter ID diferentes, ¿no? Fíjense que son idénticas, a pesar de que no tienen, digamos que es más o menos caótica la dispersión de los puntos, la publicación de los tweets, son idénticos en ambos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno de estos tweets publicados por estas 2 cuentas fueron retweets a la cuenta de Nicolás Maduro, que se realizaron a través de una de las aplicaciones que aparece en el dataset Venezuela 2021. Esa aplicación se llamaba PSUB. Y hay otras aplicaciones que hacían básicamente lo mismo. Una llamada GIS21, otra llamada Ola Bolivariana y muchas otras, ¿ok? Misión CHC, etc. Y esto que está acá es, bueno, esta captura y la de la diapositiva anterior fueron tomadas en noviembre del año 2019 en un artículo que habíamos publicado previo a la página cazadoresdefake-news.info. Aquí se ven que la cuenta de Nicolás Maduro estaba publicando tweets individuales en color azul y la cuenta de Tarek El Aissami estaba retuiteando en color azul también por medio de la aplicación PSUB todos los tweets publicados por Nicolás Maduro. Eso ocurría en una red, mejor dicho, de al menos 55 cuentas que fueron detectadas que le regalaba de forma más o menos automática casi 55 retweets a Nicolás Maduro, y de los cuales solamente 28 cuentas aparecen en este dataset. Y esta es una gráfica que representa, cada uno de los puntos representan tweets publicados por Cazadores de Fake News, por la cuenta @CazamosFakeNews.
Y su posición depende de la cantidad de likes que haya recibido y la cantidad de retweets que recibió. Como ven, la mayoría de los tweets se encuentra en la zona amarilla. Eso indica que tienen una cantidad de retweets y de like más o menos similar, ¿ok? Entre un retweet por cada like y 1.5 retweets por cada like. Es un comportamiento normal. Hay un artículo publicado en la página donde se explica por qué esto es un comportamiento normal y cómo en cuentas de tuiteros venezolanos, políticos venezolanos de oposición, etcétera, esta es la tendencia, que sea más o menos en la zona amarilla todos los puntos. Sin embargo, en febrero del año 2021, del año en curso, nos dimos cuenta que gran cantidad de los retweets de Nicolás Maduro, de los tweets de Nicolás Maduro, tenían más de 1.5 retweets por cada like. Eso es señal de comportamiento autónomo, de comportamiento no auténtico, ¿ya? Esta gráfica es de principios de año y esta es una gráfica actual de cómo se han comportado los retweets y los likes recibidos por Nicolás Maduro después de la suspensión de estas cuentas con comportamiento similar a bot y después de la caída de gran cantidad de cuentas de los tuiteros de la patria. Como pueden ver, sus tweets entran ahora en la zona amarilla, por lo que tienen un comportamiento mucho más normal, parecido a lo que es el promedio de las cuentas en Venezuela. Este es el grupo Venezuela B, un grupo diferente, conformado por 18 cuentas. Solamente tiene 18 cuentas similares a bot que fueron creadas entre el 4 y el 9 de mayo de 2021. Esto es muy importante. Apenas en 5 días de mayo del año 2021. Y son cuentas muy similares a estas que mostramos acá, que también aparecieron en un artículo publicado por Cazadores de Fake News. Son cuentas similares a bot que tienen características bastante comunes. Muy pocos seguidores, siguen a muy pocas cuentas, utilizan fotos de avatar que son robadas, a veces repetidas, nombres como de personas en inglés, en árabe y en portugués, y por lo general publican tweets repetitivos con más o menos una plantilla donde se utilizan etiquetas relacionadas con Alex Saab, como Free Alex Saab, y menciones a cuentas del gobierno de Venezuela, cuentas del gobierno de Cabo Verde, o relacionadas con la Comunidad Económica de África, con el ECOWAS. Hay muchísimas cuentas que nosotros hemos detectado durante todo este tiempo, no solamente 18, las 18 que aparecen en el dataset de Twitter, ¿no? Hay una gran, y nosotros por lo general solemos hacer listas reportando este tipo de cuentas, ¿no? Que son generalmente cerradas, eliminadas por Twitter en cuestión de días. Y esta es la distribución del contenido realizado, o mejor dicho, publicado por las cuentas del grupo Venezuela B. 188 tweets mencionaron a Nicolás Maduro, otros mencionaron a funcionarios del ECOWAS. Eran tweets que fueron publicados durante los días donde estas cuentas estuvieron activas, que se referían a las demandas o las denuncias que estaba realizando la red de defensa de Alex Saab a su favor. Esto es interesante porque es, digamos, un listado cronológico de los tweets publicados. Nosotros decimos que son cuentas similares a bots porque no utilizan software automatizado para realizar las publicaciones de los tweets. Y notamos que al final de los tweets, en algunos casos, se escribían números, ¿no? Fíjense que todos los tweets, esto es un zoom de este rectángulo que está acá, ¿no? Todas las líneas que están en color amarillo finalizan con el número 4 y luego pasan al número 5, ¿no? Entonces cada una de estas cuentas hacía una especie de ronda de tweets que ya tenía previamente copiados y los iba enumerando de forma manual para cumplir un número determinado de tweets por cada una de las cuentas. Al terminar con una de las cuentas, pasaba a la otra cuenta y publicaba más o menos los mismos tweets. Entonces esto es señal de que es un comportamiento similar a bot, pero que realmente es manual. Como les dije anteriormente, no solamente existieron 18 cuentas,
nosotros hicimos un inventario de las cuentas de este tipo con las mismas características que se han suspendido hasta ahora y por lo menos nosotros hemos detectado 300 cuentas, pero estamos seguros que son muchas más porque realmente forman parte de posiblemente una empresa que está creando decenas de cuentas diarias y que son eliminadas por Twitter en cuestión de 5 días a 10 días, ¿ya? De nuestros listados, de los listados que nosotros hemos presentado, se han suspendido al menos 300 y en el artículo, en el informe, se va a publicar una lista, un enlace a una tabla donde cualquiera puede revisar que existen al menos 167 cuentas similares a bot que forman parte de la campaña, algunas de las cuales tienen varios meses sin publicar ningún tweet. Con respecto al Grupo México, hay 213 cuentas diferentes que publicaron tendencias principalmente comerciales y algunas tendencias de tipo electoral para las elecciones a los gobernadores que hubo a principio de año en México, ¿no? Tenemos por acá algunas tendencias muestras. Las que tuvieron mayor cantidad de tweets es una publicidad a The Walking Dead, a la serie The Walking Dead de Star Channel. Por eso decimos que algunas etiquetas tenían intención comercial. Sin embargo, también habían algunas etiquetas que fueron impulsadas por el mismo grupo de cuentas, que eran cuentas que tenían que ver con las campañas electorales a los gobernadores, ¿no? Adicionalmente, de las 213 cuentas, una cuenta publicó una cantidad de tweets relacionadas con etiquetas difamatorias en contra de Juan Guaidó. Estas etiquetas difamatorias fueron publicadas en mayo del año 2020 y desde entonces, bueno, realmente desde mucho antes, nosotros hemos visto cómo una red en particular en Venezuela publica etiquetas de este tipo. Sobre todo son rumores relacionados con Juan Guaidó, con Leopoldo López y recientemente publicó, o mejor dicho, impulsaron tendencias de hostigamiento y difamatorias en contra de Norbey Marín, el conductor de Hasta que caiga la tiranía, que esa información también aparece en el informe que publicamos la semana pasada en Periodistas Difamados. Y esta única cuenta, también participó en la impulsión del hashtag NitantukiRey a principios del mes de mayo del año 2020. Son etiquetas que evidentemente están vinculadas con la red de AstroTurfing de Nitantuki, del influencer venezolano Nitantuki, que nosotros hemos denunciado que ha ofrecido dinero durante mucho tiempo y ha reclutado a personas durante mucho tiempo para impulsar este tipo de tendencias que son falsas, ¿no? Son tendencias no auténticas y que son coordinadas. Fíjense aquí en el año 2020 estaba ofreciendo $150, $150, $50, etcétera, a las personas que participaran en las tendencias. Esta cuenta fue suspendida hace un par de meses, pero nosotros hemos detectado que la misma red ha impulsado tendencias similares. Con respecto al Grupo Colombia, hay 12 cuentas que tuvieron un comportamiento similar a las del Grupo México. Impulsaron tendencias comerciales, sobre todo relacionadas a medios de comunicación en Colombia, pero también impulsaron algunas tendencias políticas. 371 tweets relacionados con Gustavo Petro, que realmente es una cantidad bastante pequeña, y impulsaron tendencias como Petro asesino de bebés el 24 de mayo de este año, o relacionadas con Álvaro Uribe y con Iván Duque, como infame persecución a Uribe, estamos con Uribe, o Duque es el presidente. Realmente la cantidad de tweets que fueron publicados de este tipo, tweets políticos publicados por esta pequeña red, son bastante pequeños. Decimos que posiblemente formen parte de una campaña que generó muchos más tweets similares, pero realmente no nos arriesgamos a decir que forman parte de otra red de AstroTurfing, otra red de manipulación distinta, aunque bueno, son indicios, ¿no? Sería cuestión de descargar todos los tweets y establecer cuáles son las redes o si hay muchas más cuentas que hayan impulsado estas tendencias.
Por los momentos, bueno, hay en este dataset algunas cuentas que publicaron apenas 5 tweets, como por ejemplo, con la etiqueta Duque es el presidente, pero es bastante insuficiente, ¿no? Como para hacer conclusiones. Ahora, sobre la red Tuiteros de la Patria y el App Patria, que aparecen declarados en el comunicado de Twitter sobre este takedown, sobre esta divulgación que realizó el 2 de diciembre, ¿no? Este dataset, Venezuela 2021, no contiene cuentas de Tuiteros de la Patria. ¿Por qué no contiene cuentas de Tuiteros de la Patria? Porque las cuentas que forman parte de esta red Cyborg tienen unas características muy particulares. En primer lugar, publicaban o siguen publicando etiquetas que son propuestas por la cuenta del MIPSI Venezuela, de forma diaria. Los retuitean y utilizan y publican tweets de forma masiva con estas etiquetas, y realmente en el dataset no hay ninguna de estas cuentas de Tuiteros de la Patria, no existen. Sin embargo, nosotros sabemos que de 3.394 cuentas que publicaron más de 500 tweets por semana en noviembre del año 2020, que es la data que nosotros utilizamos en el artículo Sin Retweet No Hay Paraíso, Twitter suspendió 2.000 cuentas, solamente de las que se utilizaron, impulsaron esas tendencias en noviembre. Nosotros estamos seguros de que fueron muchas más cuentas las suspendidas. Sería cuestión de hacer un análisis mucho más profundo y detectar más data de tendencias similares impulsadas por la red de Tuiteros de la Patria, que publicaron tweet en enero y en febrero para ver si hay más cuentas, pero seguramente pasan las 3.000, ¿no? Ahora, la data que nosotros tenemos, podemos dar fe de que hay al menos 2.000 cuentas que fueron suspendidas, ¿no? Y todo esto tiene que ver, todo lo anterior tiene que ver con las suspensiones, tienen que ver no con decisiones unilaterales de Twitter, tienen que ver con violaciones que son claras de la política relativa al spam y la manipulación de plataforma de Twitter, entre ellas el uso de automatización, amplificación de forma artificial, uso de cuentas que interactúan entre sí para aumentar o a manipular la importancia de los tweets o de las etiquetas. Entonces, existe una sección en Twitter donde aparece claramente por qué estas cuentas que son suspendidas y que son publicadas en los datasets violan las normas de Twitter, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Porque hemos visto que durante mucho tiempo, cada vez que hay este tipo de publicaciones, de divulgaciones, hay muchos movimientos en cuanto a las redes sociales, diciendo que, bueno, que Twitter censura, que Twitter está censurando cierta tendencia política. Los de la izquierda dicen que los de la izquierda, los de la derecha dicen que que realmente son las cuentas de derecha, que Twitter es de izquierda, y eso no es verdad. O sea, realmente, fíjense, esto fue publicado en la página del MIPSI en 2017, haciendo una crítica o declarando, bueno, que miles de cuentas de venezolanos revolucionarios fueron cerradas, ¿no? Y no es que fueran de venezolanos revolucionarios, es que muchas de esas cuentas estaban siendo automatizadas. El contenido publicado se valía de software para retuitear de forma automática contenido publicado por redes, por tuiteros, por prensa del chavismo venezolano, ¿no? Eso también ocurre con cuentas de la oposición y con cuentas de la derecha y de la izquierda de Estados Unidos. Y precisamente ese es el comportamiento que no quiere Twitter. Twitter quiere que la conversación sea más orgánica, sea más real, y que las tendencias que aparecen en Twitter obedezcan a lo que realmente las personas están hablando en el país, que no sean simplemente amplificaciones automáticas realizadas con software, ¿no? Esto, para terminar, tenemos este tweet que se refiere al dataset de 2017, ¿no? Donde el ministro de Comunicación e Información de Venezuela decía que, bueno, que el cierre de todas estas cuentas era prácticamente una limpieza étnica contra el chavismo en Twitter, y era equivalente a la quema de personas en realidad, ¿no? Esto es desinformación pura y propaganda. En el de la derecha dice que, bueno, que esta cuenta había sido suspendida luego de las declaraciones de Nicolás Maduro sobre una injerencia del vicepresidente de Estados Unidos, pero sería cuestión de ver
qué software estaba amplificando esta cuenta. Hay indicios de gran cantidad de cuentas que fueron cerradas debido al abuso de software para amplificar el contenido chavista. En el año 2017, de hecho, cerraron la cuenta Foro Candanga y la cuenta, ¿qué digo? En el dataset de 2019, de enero de 2019, aparece la cuenta Foro Candanga, que era de un colectivo digital que usaba mucha automatización para amplificar narrativas, y también la cuenta de MIPSI Venezuela, la anterior, antes de esta que actualmente están usando desde 2019 creo que la están utilizando, ¿no? Pero tiene las mismas características, gran cantidad de automatización y abuso de las políticas en contra del spam y la manipulación de plataforma de Twitter. Muchísimas gracias, Adrián, por esta magnífica explicación sobre el dataset Twitter sobre Venezuela del 2021, donde aporta elementos importantes para conocer un poco más a fondo estas prácticas que realizan el país para posicionar narrativas y más que todo pues para impulsar tendencias que tienden a desinformar a la población. Recordemos que esta transmisión es en vivo y quedará guardada en el canal de YouTube de Cazadores de Fake News. Ahí tenemos la página web cazadoresdefake-news.info y la cuenta de Twitter Cazamos Fake News. Adrián, por ahí tenemos un par de preguntas. No sé si quieras contestar esta. Dice, sí, claro. El usuario es Infodio. Dice, ¿podrían explicar por qué Twitter cancela 277 cuentas por asociación con el régimen chavista y manipulación y al mismo tiempo se la pasa bloqueando mi cuenta por falsas denuncias presentadas por community managers de socios del chavismo? Mira, lo que pasa es que este tipo de bloqueos que se presentan son bloqueos que tienen que ver con una oficina de Twitter, son varias componentes, ¿no? Esto tiene que ver con operaciones de información vinculadas con regímenes, con gobiernos, mejor dicho, con estados, ¿ya? Ahora, ese tipo de bloqueo tiene que ver principalmente con el sistema proactivo en contra de las violaciones de las reglas de Twitter, ¿ya? Si algún usuario publica información que pueda ser sensible, que pueda contener información personal sobre alguna cuenta, entonces el sistema proactivo automatizado que está basado en inteligencia artificial de Twitter, es bastante probable que la suspenda, ¿no? Ahora, cuando ocurren ese tipo de casos, en muchos casos ocurren, yo tuve mi cuenta personal bloqueada, de hecho, durante varios meses. Fue necesario apelar la decisión y explicar qué fue lo que ocurrió, y eso precisamente es lo que hacen las cuentas que forman parte de los tuiteros de la patria. No implica que, ¿cómo se llama? Un bloqueo no implica que la cuenta tiene que ser permanentemente suspendida, ¿ok? Los tuiteros de la patria se comparten tutoriales de cómo apelar la decisión de las suspensiones a Twitter, y muchos de ellos que realmente a veces publican las etiquetas del MIPSI, pero que no están involucrados en operaciones de spam, se les restituyen sus cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación cuando hay estos posibles falsos positivos es apelar las decisiones y, bueno, reclamar a Twitter, porque a veces ocurre debido a la inteligencia artificial que detecta este tipo de cosas, ¿no? Y también hay abuso por parte de empresas de marketing digital que tienen objetivos a influencers, a periodistas, investigadores, y que realizan de forma coordinada denuncias para darle de baja tweets o para darle de baja a cuentas, ¿no? Eso ocurre en Venezuela, eso ocurre en Twitter, en Venezuela, y también ocurre en otras redes sociales como Facebook. Adrián, otra pregunta. A lo largo de estos años Twitter ha logrado identificar y suspender gran cantidad de cuentas por estas prácticas. Este año pues publicó otro listado de cuentas de Venezuela, saca este informe
una especie de informe explicando, Cazadores de Fake News analiza la información. La pregunta es, a pesar de todos los esfuerzos que realizan Twitter y organizaciones independientes para identificar estas prácticas, en Venezuela todavía existe manipulación de la comunicación digital a través de estas prácticas. Sí, porque lo que pasa es que, a ver, este tipo de prácticas no es casual, no es que a alguien se le ocurrió utilizar cuentas o técnicas de automatización para amplificar contenido, sino que hay que entender que todo esto tiene que ver con una estrategia con una ofensiva híbrida donde tanto el régimen venezolano como muchos otros actores intentan conquistar espacios, en este caso espacios digitales, ¿ok? Y así existan suspensiones de cuentas, así existan cierres de aplicaciones como la aplicación Patria, siempre de forma continua va a intentar siempre se van a impulsar manipulaciones de plataformas, especialmente si no existen suficientes cuentas que difundan narrativas sobre un actor político, en este caso del chavismo venezolano. Y si existen, igual, si hay la posibilidad de manipularla, la van a manipular. Entonces es una cuestión que tiene que ver con política de Estado que se ha visto en redes venezolanas, en redes cubanas, en redes rusas, y también candidatos que no tienen que ver con la izquierda ni con el chavismo, como por ejemplo las redes de amplificación de los tweets del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump. Eso existe, forma parte de una realidad híbrida en la cual estamos viviendo todos. Muchísimas gracias. Recordemos que esta presentación del informe de las 277 cuentas estará disponible en la página de Cazadores de Fake News, cazadoresdefake-news.info. Igual esta información se va a ir publicando a través de las cuentas de redes sociales de Cazadores de Fake News, como son Cazamos Fake News. No sé, Adrián, si quieres agregar algo más antes de cerrar esta presentación. Sí, perfecto. Por último, quería decir que este tipo de información está disponible en la página de transparencia Twitter, en la sección Operaciones de Información, y puede ser descargada de forma con hash, o sea, con cierta censura en lo que son parámetros de privacidad por cualquier persona. Se puede descargar de forma instantánea para ser revisada, ¿no? Sin embargo, investigadores pueden solicitar a través de esta misma sección la data, que es información libre, información abierta, con la que se puede analizar y se pueden realizar los mismos resultados, ¿no? Esta data toda fue investigada utilizando software libre como Gephi, T-Hoarder-Kit y Tableau, así que realmente cualquier investigador con las capacidades técnicas y con la información que puedan manejar en estos software pueden llegar más o menos a las mismas conclusiones. Muchísimas gracias. Cabe destacar que el trabajo de Cazadores de Fake News y organizaciones que se dedican a investigar la conversación digital en distintas plataformas, pues sirve para ver que además que hay en los países de la región censura en medios privados y públicos, trasladan ese tipo de hegemonía comunicacional a los espacios digitales. Entonces, súper importante este trabajo. Recordamos que estará disponible en la página web Cazadores de Fake News y esta presentación también permanecerá grabada en el canal de YouTube de Cazadores de Fake News. Muchísimas gracias, Adrián, ingeniero, director de Cazadores de Fake News, por esta magnífica disertación del día de hoy, que además hoy es el Día de los Defensores de Derechos Humanos. Perfecto. Felicitaciones a todos los defensores de los derechos humanos y gracias a esto, cualquier consulta que puedan hacernos, cualquier duda, también la estaremos respondiendo a través del hashtag las 277 cuentas, que es lo que estamos promocionando el día de hoy. Gracias y nos vemos por ahí.